Hola, soy Luna y os doy la bienvenida. En esta ocasión me gustaría hablaros de qué es un oráculo y por qué el tarot también es un oráculo. Un oráculo es un signo, una señal, un mensaje que se recibe de los dioses o del mundo espiritual a través de varios medios, varias herramientas, personas o incluso de forma física con objetos o con lugares, ¿no? Digamos que siempre requiere de una interpretación. Entonces, el oráculo tanto puede ser la respuesta como el lugar donde se da esa respuesta y también la herramienta con la que se utiliza. Antiguamente, en el antiguo Egipto se practicaba esta disciplina de adivinación en templos o en lugares concretos. En la antigua Grecia adoptaron estas prácticas y se extendieron por toda Grecia, por Italia y luego posteriormente en el Imperio Romano varios templos en los que se practicaba la adivinación mediante un oráculo. Estos templos se llamaban oráculo y las personas que transmitían esos mensajes también eran el oráculo. Al respecto, por ejemplo, pues conocemos el oráculo de Delfos, que es muy famoso, estaba dedicado al dios Apolo y la persona, digamos, que transmitía el mensaje, el oráculo, ¿no? Era una pitia o una pitonisa, ¿no? Esta palabra ya sí que nos suena un poquito más. Había otro templo, por ejemplo, bastante famoso que era el oráculo de Zeus, en el que la sacerdotisa se llamaba Sibila, pero luego también había otras personas que se dedicaban a la adivinación, por ejemplo los augures o los auspices, que practicaban diferentes metodologías para adivinar el futuro. Por lo tanto, un oráculo es cualquier método que se utilice para realizar una consulta predictiva, para pedir un consejo o para obtener un mensaje o una señal sobre el devenir. También se puede utilizar el oráculo para predecir o para adivinar el pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, como oráculo podemos considerar las cartas del tarot y otro tipo de cartas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las cartas del tarot y el resto de cartas? Bueno, el tarot tiene una estructura muy específica. Se compone de 78 cartas divididas en dos grupos, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los arcanos mayores son arquetipos y tienen cada uno una numeración del 1 al 21, excepto el loco, que solamente o no tiene número o se representa normalmente con un 0. Y los arcanos menores corresponden a los 4 palos de las cartas de la baraja española de juego, que son los bastos, oros, copas y espadas. También se puede utilizar como baraja para leer las cartas cualquier juego de cartas de mesa, como la baraja española, la francesa, la inglesa o la alemana. Pero estas cartas, aunque se parezcan mucho a las cartas del tarot, no son cartas del tarot. Porque, por ejemplo, aquí la baraja española se parecería mucho, pero carecería de los arcanos mayores. Por lo tanto, no se puede considerar que sea una baraja de tarot. Por lo tanto, cualquier baraja que se utilice de cartas dentro de la cartomancia para realizar una consulta de adivinación o dentro de las artes adivinatorias se considera un oráculo. Y no solamente la cartomancia, sino otro tipo de herramientas, como por ejemplo las runas, leer el pozo del café, la bola de cristal, utilizar un espejo, pues no sé, la quiromancia, por ejemplo, también es otro arte de adivinación, mediante leer la palma de la mano. Se pueden utilizar huesecitos de animales, se pueden utilizar entrañas de animales, por ejemplo. Los auspices utilizaban las entrañas de los pobres animalillos para leer el futuro, ¿no? Habían otras técnicas, como por ejemplo analizar el vuelo de las aves o identificar algunas señales en el entorno, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de oráculos, como por ejemplo el I Ching. El I Ching también es un oráculo al cual se puede consultar mediante tirar monedas o mediante la selección de unas varillas de madera, ¿no? De palos de madera. Por lo tanto, hay muchísimos métodos para practicar las artes adivinatorias, pero todos ellos, independientemente, tanto si se trata de un método con una herramienta como las cartas
o las runas como si se trata de un método directo, es decir, a través de una persona que está recibiendo un mensaje, por ejemplo, esa persona correspondería también al oráculo porque es donde se hace la consulta. Todos estos métodos son oráculos. Por lo tanto, el tarot también es un oráculo. Me he decidido hacer este vídeo porque en los vídeos del canal, revisando, me he dado cuenta de que utilizo indistintamente la palabra tarot para referirme a cualquier tipo de baraja. Y este uso de la palabra tarot para referirse a cualquier baraja dentro de la cartomancia y de la adivinación está muy extendido. Pero no es correcto, porque realmente todas las barajas son oráculos, pero no todas las barajas son tarot. Y aquí me gustaría aclarar esto, pues para puntualizarlo, ¿no? Porque si estáis estudiando el tarot, es interesante saber cuál es la diferencia, es importante distinguir qué baraja estás utilizando, ¿no? Qué baraja se usa y cuáles son sus diferencias, ¿no? Os voy a enseñar algunas barajas de tarot que son muy distintas para que veáis que pueden haber distintos tipos de baraja. Por ejemplo, la baraja más antigua o la más conocida o la más clásica sería la del Marsella. Aquí tenemos los arcanos mayores con estas serigrafías, ¿no? con estos grabados, pues más medieval, ¿no? Con estas ilustraciones tan preciosas. Este sería un tarot de Marsella. Aquí tenemos los 22 arcanos. Por ejemplo, también tenemos el Rider White, que es exactamente igual. Tenemos los arcanos mayores, pero también están los arcanos menores, que en lugar de ser únicamente la carta como las cartas de juego, que sale por ejemplo el 5 de oros, pues 5 oros, aquí aparece también una ilustración. Este sería el 6 de copas. Luego las cartas de la corte, estos sí que son más parecidas, que aparece un personaje. Y bueno, este sería el Rider White más clásico, ¿no? Después hay otras barajas basadas en el Rider White que también son muy interesantes, como por ejemplo el tarot de la nueva visión, que se ven los arcanos, digamos, desde atrás, ¿no? Este es el mago, ¿veis? Esta es una carta de la corte, es el rey de oros, el 8 de bastos, pues el 6 de copas aquí se ve un poco distinto, ¿no? al otro que os he enseñado. ¿Ves? El 3 de oro se ve desde otra perspectiva. El 7 de espadas. Bueno, aquí lo interesante es que se puede ver lo que hay al otro lado, ¿no? También es interesante probar con diferentes barajas, diferentes ilustraciones, aunque estén basadas todas en esta estructura que os comento de 78 cartas, con diferentes temáticas, por ejemplo, ¿no? Para enriquecer un poco la interpretación. Cuando ya llevas un tiempo leyendo las cartas, pues está bien tener un poquito de variedad para enriquecer la interpretación, ¿no? La tirada. Por ejemplo, aquí tengo una baraja muy, bueno, estupenda, es una baraja preciosa que se llama el tarot de los opuestos, en la que tenemos estas cartas desdobladas que son increíbles. Aquí tenemos la fuerza por un lado y por el otro la fuerza bruta, ¿no? Aquí sería la fuerza espiritual y aquí ya no hay tanta fuerza espiritual, ¿no? Entonces, bueno, esta baraja está muy bien, por ejemplo, si haces una tirada o sea, si utilizas las cartas invertidas también para hacer la lectura. Yo normalmente no utilizo las cartas invertidas porque ya, o sea, todas las cartas tienen su parte positiva y su parte negativa, indistintamente de si están al derecho o al revés, ¿no? Como por ejemplo aquí el loco. O sea que realmente todas las cartas tienen algo, ¿no? Por ejemplo, aquí sería un poquito más difícil, en este ejemplo, mire, el 10 de espadas, pues es muy difícil de verle un lado positivo o negativo, prácticamente es igual, al derecho y al revés, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, digamos, utilizar estas barajas pues para diferentes tipos de tiradas o para, como os comentaba, para enriquecer la lectura, ¿no? Pero todas se basan en el Rider White y todas son tarot. Y luego también tenemos otro tipo de cartas que ya no son tarot, que son un oráculo o un juego de cartas.
Entonces, aquí por ejemplo, que si habéis visto otros vídeos del canal, habréis visto el oráculo de la luna, que bueno, es precioso este juego de cartas. Hay 3 tipos de cartas, bueno, están las diosas, Venus, Freya, bueno, hay diferentes diosas de diferentes mitologías. Luego tenemos aquí las casas astrológicas con su número, que bueno, estas son otro tipo de cartas. Y luego también al final, pues aquí tenemos las fases lunares, que es en lo que se basa este juego de cartas, ¿no? Claro, esto sería un oráculo. Yo muchas veces utilizo la palabra tarot para referirme a este oráculo, aunque es incorrecto, realmente es oráculo, no tarot, ¿no? Pero claro, popularmente todo el mundo utiliza la palabra tarot para referirse a la cartomancia, sobre todo en el sentido de cartas para adivinar, ¿no? O para leer. Por ejemplo, hay otro juego de cartas que tengo aquí que también es un oráculo, que está basado en el I Ching. Tienen la ilustración y luego tienen aquí los hexagramas, ¿no? Que bueno, también todas son cartas oraculares, tanto el tarot como las cartas del I Ching, como el tarot de las oposiciones, el Rider Waite, ¿no? El Marsella, el oráculo de la luna, todas son oráculos. Pero claro, esta sería un oráculo, igual que el oráculo de la luna también es un oráculo. Y tarot, pues el Rider Waite. El Rider Waite es un tarot, pero también es un oráculo. Así que nada, espero que os haya resultado útil e interesante. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.